Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es bien breve, pero encierra un significado importante en el conjunto del Evangelio de Lucas. Nos da la clave para entender lo que Lucas enseña respecto de María, la Madre de Jesús. Contemplemos el mensaje que el día de hoy el Señor nos da por medio de la palabra en estos 4 puntos trascendentales. Contemplemos en este primer punto la exclamación de la mujer. Estaba él diciendo estas cosas cuando alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: «Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron». La imaginación creativa de algunos apócrifos sugieren que aquella mujer era una vecina de Nuestra Señora. Allá, en Nazaret, tenía un hijo llamado Dimas, que, como tantos otros chicos jóvenes, que de Galilea de aquella época, entró en la guerrilla contra los romanos, fue llevado a la cárcel y ejecutado junto con Jesús. Era el buen ladrón. Su madre, al oír que Jesús hablaba también de la gente, recordó a María, su vecina, y dijo: «María debe ser tan feliz teniendo a un hijo así». Ahora, en este segundo punto, observaremos la respuesta de Jesús. Jesús responde haciendo el mayor elogio de su madre. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas habla poco de María. Aquí en el Evangelio de la Infancia, para Lucas, María es la hija de Sión, imagen del nuevo pueblo de Dios. Presenta a María como modelo para la vida de las comunidades. En el Concilio Vaticano II, el documento preparado sobre María fue inserto como capítulo final del documento Lumen Gentium sobre la Iglesia. María es modelo para la Iglesia y sobre todo en la manera de relacionarse con la palabra de Dios. Lucas ve en ella el ejemplo para la comunidad cristiana. María nos enseña cómo acoger la palabra de Dios, cómo encarnarla, vivirla, profundizarla, rumiarla, hacerla nacer y crecer, dándonos a plasmar con ella aún cuando no entendamos o cuando nos haga sufrir, en esta misma visión subyacente detrás del Evangelio de la Infancia. La llave para entender estos 2 capítulos nos es dada por el Evangelio de hoy. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
Vemos en este tercer punto cómo es que Jesús nos muestra qué importante es estar bien enfocado. En esto insiste mucho Jesús, uno tras otro. Nos va presentando las situaciones y dándonos razonamientos que a veces pasamos muy a la ligera. Pero la selección de estos versículos nos da una muestra tan clara que es imposible pasarlo por alto. Dos enfoques distintos, enfrentados simultáneamente, como la cara y cruz de una moneda. Y Jesús escoge inmediatamente el lado correcto, mostrándonos con el ejemplo cuál debe ser nuestra actitud y por qué. Sus palabras son como un fino bisturí que desentraña lo esencial de lo que realmente es importante y lo enfoca en lo que es correcto, en lo que debemos tener en cuenta, si somos verdaderamente seguidores de Cristo, por supuesto. Por último, observamos que a Jesús no se le escapa nada. Él no puede quedarse en la frivolidad de honrar y hasta santificar los lugares por los que pasó, la tierra que pisó, las personas con las que interactuó, y ni siquiera la madre que lo parió. No quiere decir que no sean importantes, pero hay que mantener la perspectiva correcta y el orden adecuado. Lo primero es oír y hacer lo que Jesús nos manda, lo que el Padre nos manda a todos, porque es sólo así que alcanzaremos su promesa, y así con ella la dicha. ¿Qué es más importante? ¿Qué más podemos querer? ¿Qué es lo que nos hace feliz? Pues Dios también quiere que todo esto sea posible. ¿No es entonces suficiente para que nos alegremos? ¿Poner la atención a lo que nos dice y luego ponerlo en práctica? Se trata de la palabra de Dios, no la de cualquier científico, filósofo o eminencia, por más sabios que puedan ser. Es Dios mismo que nos lo ha revelado, aquel a quien con justicia muchos quisieran honrar del mejor modo posible, honrando a todo aquello y todo aquel que lo hizo posible, tal como lo enseña la mujer en el primer versículo de lo que hoy estamos reflexionando. Sí, claro, se trata de una buena actitud, pero no podemos quedarnos en ella, no basta. Jesús nos enseña lo que está mucho más allá. Él siempre va mucho más allá y quiere que nosotros también lo sigamos. Hemos de escoger siempre lo mejor. ¿Qué otra cosa podemos entonces entender de la manera en que nosotros debemos de actuar, si no es precisamente velando porque se cumpla a cada paso lo que el Señor quiere que hagamos y sobre todo de ser felices? Hemos de aplicar el discernimiento en cada situación, sin dejar de distinguir y seguir fundamentalmente lo importante, descartando lo que puede ser más bien pasajero, intrascendente. Se trata de avanzar en el camino sin dejar de distraernos en cosas efímeras. No podemos dejar que lo que es pasajero nos distraiga. No es fácil, claro, pero necesitamos aplicar y discernir siempre paso a paso lo que Jesús nos quiere dar a entender. Es oír la palabra de Dios. Por eso no podemos levantarnos cada mañana sin darle gracias y sin trabajar cada día que pase, porque nuestra vida esté llena de fe, de oración y sobre todo iluminados a través de la palabra. Es leer y meditar la palabra de Dios para luego con su bendición ponerlo en obras y buscar ante todo guardar la palabra de Dios. Ahora es momento de hacer un poco más personal esta reflexión. Meditemos estas preguntas. ¿Consigues descubrir la palabra viva de Dios en tu vida? ¿Cómo vives la devoción a María, la Madre de Jesús?
Oremos. Padre Santo, ayúdanos a entender el hábito de orar cada día a primera hora de la mañana, para guardarte y discernir tu voluntad en cada una de las actividades que nos toque afrontar, buscando siempre guardar tu palabra. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Somos Red Católica. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.